Biomecánica respiratoria. Soy Lelis Morales y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema sobre biomecánica respiratoria. Es importante recordar los músculos que comprometen la mecánica respiratoria. Los músculos inspiratorios, aquellos que realizan el ascenso de las costillas, así como el esternón, como grupo agonista o grupo principal de la acción de la inspiración, tenemos el diafragma. También los intercostales externos. Como segundo grupo, también llamado músculos sinergistas, tenemos a los músculos esternocleidomastoideo, escalenos, pectoral mayor, pectoral menor, serrato anterior, dorsal ancho, serrato póstero superior. Así también el iliotorácico. Estos músculos acompañan, ayudan a la inspiración. Es importante tener en cuenta que el 80% de la acción lo realiza el diafragma. El segundo grupo es relevante de conocer desde la fisioterapia, ya que ante una mala mecánica respiratoria, el organismo se ve forzado a utilizar los músculos accesorios o los sinergistas, y si el fisioterapeuta requiere trabajar respecto a la relajación o disminuir la acción de estos músculos accesorios, entonces trabajamos estos músculos o la acción que realiza cada uno de estos músculos. Entonces el diafragma es el principal de todos. En la expiración, en donde observamos el descenso de las costillas, así como a nivel external, es importante resaltar que la expiración es una acción pasiva, produce el retroceso elástico del pulmón, y la musculatura que actúa son los intercostales internos. Ante una expiración forzada, vemos este cuarto grupo muscular que corresponde a los músculos abdominales, el iliotorácico, longuísimo, serrato póstero inferior y el cuadrado lumbar. Entonces, ante un mecanismo como la expiración forzada que realizamos, por ejemplo, en la tos, esta musculatura actúa. Hay que recordar el movimiento de la caja torácica en la respiración. Este movimiento es importante acompañar con las manos. Es relevante para nosotros conocer que en la inspiración existe un ascenso costal, hay un aumento en el diámetro antero-posterior del tórax, así como lateral, así también a nivel de las clavículas hay una elevación en la inspiración, y en la expiración esto realiza el movimiento contrario. Este movimiento realiza el paciente en una respiración tranquila, así como una respiración forzada. Si tenemos un paciente con un tipo de disnea o está haciendo una fatiga muscular respiratoria, se exacerban estos movimientos o se encuentran limitados estos movimientos. Entonces, dependiendo de la causa de una mala mecánica respiratoria, los kinesiólogos acompañamos mejorando o la inspiración o facilitando esa expiración, siempre siguiendo este movimiento costal, esternal, clavicular. Recordemos ese ángulo que más adelante vamos a ver, el ángulo de tracción en la zona de aposición diafragmática, muy relevante a nivel basal. Este es un video cuyo actor figura acá al inicio del material. Es relevante observar la mecánica respiratoria, observar ese movimiento diafragmático. Recordemos las vísceras en la zona abdominal. Recordemos que en una inspiración forzada, en un paciente con EPOC o uso de los músculos accesorios,
se exacerba el movimiento a nivel del cuello. Incluso hay una hipertrofia muscular y acortamiento muscular. Observar también a nivel de los pectorales es un músculo que ayuda en la mecánica respiratoria y se encuentra contracturado o acortado en aquellos con alguna mala mecánica. Los intercostales, el serrato, y de vuelta, fijémonos el movimiento tipo en sombrilla, esa cúpula diafragmática que facilita no solamente a la respiración, sino también a la circulación pulmonar, circulación a nivel sistémico. Recordar estas musculaturas que ante un paciente con tos crónica refiere molestia, refiere dolor a nivel dorsal. Estos son músculos tónicos posturales que generalmente están en contracción permanente para mantener la postura. Y es de relevancia conocer en la mecánica respiratoria, más aún si tenemos un paciente con un tipo de lesión medular. Entonces, volver a mirar ese movimiento de parrilla costal, recordar que si tenemos una lesión en algún diafragma, este movimiento no se va a observar de esta manera. Y bueno, dependiendo de cada articulación, fíjense el movimiento en asa de Walde, que es el movimiento biomecánico propio del aparato respiratorio en un adulto joven. Entonces, al conocer estos aspectos anatómicos y biomecánicos, planteamos una propuesta terapéutica, tanto para elongar la musculatura diafragmática, tanto para estimular el diafragma, o si queremos entrenar esta musculatura. En el caso de una hipertonía diafragmática, en el caso de un paciente con un diafragma aplanado, un tórax en tonel, con un poca expansión a nivel basal, donde la zona de aposición del diafragma se encuentra disminuido, podemos aplicar algunas técnicas o terapias manuales y mejorar la expansión basal. ¿Por qué es importante insistir en la zona basal? Porque en esta zona encontramos un mayor número de alveolos y zona parenquimatosa del aparato respiratorio. Así también ante afecciones que ocurren a nivel de las pleuras, al reconocer e identificar podemos trabajar. Recordar la acción si yo no tengo la musculatura diafragmática por una parálisis hemidiafragmático, tenemos los músculos intercostales externos que van a ayudar en el movimiento costal como sinergista. Entonces, tener en cuenta estas diagonales de movimiento, tener en cuenta esta cadena muscular que facilita no solamente a una respiración tranquila, también a una respiración forzada ante una sobrecarga de actividad como es la actividad deportiva. Estas zonas o estas ubicaciones musculares trabajamos a través de las terapias respiratorias y terapias también de relajación o terapia manual. Cuando tenemos un paciente con algún compromiso respiratorio, empieza a compensarse con los músculos accesorios o los músculos sinergistas. Si tenemos un paciente con una dificultad para eliminar las secreciones por una mala mecánica en la tos, recordar que la musculatura abdominal es la encargada, principalmente la encargada de la tos o la expiración forzada. Como habíamos mencionado, con la respiración facilitamos también a la circulación a nivel sistémica, pulmonar, a la contracción, por supuesto, también del corazón, por ese cambio de presión tanto intratorácica e intraabdominal.
Recordar que el músculo transverso es importante para esa mecánica respiratoria, así como un músculo postural y un músculo que controla no solamente el piso superior del abdomen, que es el diafragma, también el piso pélvico. Entonces, tener en cuenta que ante una respiración espontánea, no solamente mejora ese intercambio gaseoso, sino también la parte cardiovascular y también la parte gastrointestinal. Si mi paciente está recibiendo respiración con presión positiva a través de un respirador y está sedado y la máquina es quien ofrece todo ese volumen, ese flujo, hay una alteración circulatoria y también a nivel hay trastornos gastrointestinales. Volver a observar la anatomía del diafragma, observar los músculos que forman parte también en la zona abdominal, el piso pélvico, porque es importante colocar al paciente en algunas patologías en prono, cómo se encuentra con mayor expansión respecto a la masa muscular del diafragma en la zona posterior, ¿verdad? Y estos sacos pleurales, si hablamos ya a nivel pleural, porque las zonas de declive mayormente encontramos en las regiones posteriores laterales, ¿verdad? Entonces, observar este aparato muscular, este sistema musculoesquelético, recordar que el diafragma tiene una porción tendinosa que no realiza la contracción, sin embargo, por el mismo, a través de estos orificios, pasa el esófago, la vena cava, y esto facilita, como dijimos, toda la funcionalidad digestiva y gastrointestinal y vascular. Esta es una imagen típica de un paciente con EPOC. En los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, ante una crisis respiratoria o ante un cuadro respiratorio, adopta esta postura. Apoyan el codo porque es su punto de fijación. Ante una disminución en el movimiento de la cúpula diafragmática, disminución de la zona de aposición en comparación a una persona que no tiene POC. Entonces el paciente busca mejorar con el apoyo a nivel de los codos. Entonces, es importante recordar a través de la biomecánica respiratoria que tenemos músculos agonistas y sinergistas entre el diafragma y los abdominales. Si bien hablamos que el diafragma es propio de la inspiración y abdominal es propio de la expiración, estos últimos también actúan sinérgicamente en la respiración, específicamente la inspiración. ¿Por qué? Porque cuando el paciente inspira, disminuye, ayuda a la inspiración porque disminuye también ese diámetro a nivel abdominal. Hace que aumente la presión intraabdominal. Cierran los senos costofrénicos en la inspiración. Los músculos abdominales favorecen. Esto es importante aplicar en el área clínica en pacientes con algún tipo de eventración o algún tipo de hernia de la pared abdominal o que se encuentren con abdomen abierto. Recordar, ante la ausencia de esta musculatura abdominal, tendrá una desventaja también inspiración. Y aquí de vuelta los gráficos y las imágenes en donde nos permite ver esa agonista y sinergista respecto a la inspiración y expiración. Entonces en este material, en este video, podemos ver cuán importante es ese control de tronco para la respiración. Ese control de tronco que se produce a través de una musculatura abdominal íntegra, a través de una zona paravertebral que está preservada, conservada. Los piso pélvico y diafragma, mantienen o generan ese sostén
a nivel del tronco, importante no solo para la sedestación, sino para la mecánica respiratoria. Si yo tengo un paciente con lesión del diafragma, tengo la pared abdominal para trabajar y compensar esa mala mecánica. Eso en el caso, por ejemplo, de un paciente con lesión diafragmática. Lo opuesto, si yo tengo un paciente con alteración de la pared abdominal, tengo estos músculos paravertebrales, los demás músculos, cuadrado lumbar, serrato, otros músculos que me ayudan a estabilizar ese tronco. Aquí está mostrando el movimiento del transverso, que disminuye ese diámetro abdominal, muy importante para la mecánica de la tos, para los movimientos de Valsalva también. Entonces, en esta imagen podemos representar no solamente los músculos del diafragma, sino también la pared abdominal. Importante, como dijimos, en la expiración. ¿Cómo trabajar? Bueno, estas son actividades que podemos aplicar en pacientes ya de alto rendimiento. Sin embargo, hay otras actividades que yo puedo aplicar para mejorar el core abdominal y facilitar esa mecánica respiratoria. En deportistas, cuando uno va entrenando al paciente, no solamente la parte cardiovascular, sino que también es importante saber respirar en el deportista de alto rendimiento. Y fíjense cómo va trabajando toda la musculatura y más que nada el transverso a través de estos movimientos isométricos. Esto entonces estabiliza el tronco en la zona del core, ayuda en la mecánica, ayuda en la postura para una mejor respiración. Si mi paciente está ante un compromiso respiratorio, podemos tener dos desenlaces que ahora vamos a ver, dos tipos de tirajes o mala mecánica de sí. La buena mecánica respiratoria es cuando veo al paciente tumbado boca arriba y en la inspiración, en el gráfico que vemos acá en el A, podemos ver entonces en este gráfico la inspiración, elevación del tórax y también hay una leve elevación del abdomen en la inspiración. ¿Verdad? En la expiración ocurre el movimiento opuesto. Pero si mi paciente tiene un compromiso en donde no le permite trabajar la musculatura abdominal, entonces no permite generar esa acción sinérgica que habíamos presentado, podemos tener una paradoja abdominal. No es lo mismo paradoja torácica que paradoja abdominal. En la paradoja abdominal vemos la depresión del abdomen. Cuando el paciente tiene una mala mecánica, empieza a usar otros músculos accesorios, empieza a contraer incluso la pared abdominal tratando de insuflar este tórax. Vemos el hundimiento, depresión del abdomen. También es llamado signo de Hover. Cuando el reborde costal se observa esa depresión del reborde costal. Esta es un signo de mala mecánica respiratoria. Decimos en la clínica respiración paradoja abdominal. La paradoja torácica, que se observa ya en una lesión más severa, en aquel paciente que no genera contracción a nivel del diafragma, vamos a ver que inspira y se deprime el diafragma, no hay ascenso, hay depresión y se eleva el abdomen intentando generar ese cambio de presión intratorácica. Esta es una paradoja torácica. Se puede observar en aquel paciente con lesión diafragmática, lesión medular alta, en donde no actúan los músculos sinergistas de la inspiración como son el diafragma y los intercostales externos. Entonces, paradoja torácica, depresión del diafragma, elevación del abdomen. En la biomecánica respiratoria, no solamente nos detenemos a ver el movimiento del tórax, sino también observamos el ritmo
respiratorio. Ese ritmo, si es eupneico, si tiene el tiempo inspiratorio y expiratorio, está acorde a la edad del paciente. Generalmente es relación 1 o 2. 1 de inspiración, 2 de expiración. Eso entonces una respiración eupneica. Ante pacientes con lesión del sistema nervioso central, lesión en corteza sobre todo, podemos ver el patrón respiratorio de Cheyne-Stokes, tiene un ritmo respiratorio, como ven acá, irregular, con un periodo de apnea. A medida que la lesión cerebral es más baja, afecta en este gráfico, se observa ya a nivel del bulbo, el tronco, podemos obtener estos tipos de patrones neurológicos. En este punto B podemos tener una respiración con un compromiso central y hace una hiperventilación. Respiración neurogénica con hiperventilación, donde aumenta la profundidad y la frecuencia. No es lo mismo taquipnea que polipnea o hiperpnea. Acá tiene el paciente profundidad y frecuencia. Es una polipnea o hiperpnea. También a medida que va bajando el nivel de lesión de mi paciente con lesión central, podemos tener estos otros patrones respiratorios. La apnépsica, donde hay un periodo más largo de apnea. Luego ventila, inspira profundo, una meseta, expira y tiene un periodo más largo de apnea. Podemos tener también otro tipo de patrón respiratorio, como esta que vemos aquí abajo, la ataxia y la de Biot, que vamos a ver en otro gráfico, respiración de Cheyne-Stokes, que ya vimos anterior. Entonces, la mecánica respiratoria es importante no solo para el intercambio gaseoso, sino para el retorno venoso, para la circulación. Recordar que esos cambios de presión negativa intratorácica, positiva intraabdominal, ayuda a la circulación a nivel cardíaco, la circulación pulmonar, la circulación sistémica, ayuda al retorno venoso. Recordar que uno de los puntos que utilizamos para mejorar el retorno venoso es el vis a fronte, y es justamente con la respiración. Esto es importante en pacientes, tener en cuenta en pacientes que están conectados a ventilación mecánica, porque esto se altera, hay más riesgo de las alteraciones vasculares como trombos. Este es un video en donde podemos ver, creo que se puede ver ahí, no se puede ver la imagen. En otro gráfico les voy a mostrar la mala mecánica respiratoria que puede tener un paciente. Esta es una imagen en donde podemos observar los volúmenes corrientes que manejamos de manera sin ninguna patología, estando en reposo. El volumen corriente, el volumen de 500, generalmente 500 ml, que en una respiración tranquila tenemos. Ante una inspiración profunda, ese volumen va a ser un volumen de reserva inspiratoria. Tenemos de reserva expiratoria. Recordar que el volumen residual es aquel tipo de volumen que observamos en aquel paciente con algún tipo de patologías respiratorias, o algún tipo de paciente con una vía aérea que aumente un volumen residual, aumenta el espacio muerto o fisiológico o patológico. Entonces el volumen residual se encuentra representada junto con el volumen de reserva respiratoria con la capacidad residual funcional. En el ejercicio estos parámetros cambian. Y este es el gráfico en donde podemos observar ante una vía aérea artificial o algún circuito que tenga el paciente, va a aumentar el espacio muerto y puede aumentar entonces el volumen
residual. Si yo tengo pacientes con afección, compromiso pulmonar, también puede aumentar el volumen residual ante una atelectasia o espacio muerto. El paciente con obesidad y sobre todo obesidad mórbida genera un volumen menor, un volumen corriente generalmente menor, y observamos que el volumen de reserva expiratoria es más bajo, tiene una respiración predispone a una respiración rápida y superficial. La capacidad residual funcional también es más baja en estos pacientes. Estos pacientes generalmente tienden a tener hiperreactividad bronquial o son asmáticos, tienen broncoespasmo, además de tener una obstrucción bronquial por el tejido adiposo, tiene un compromiso restrictivo también. Entonces el paciente con obesidad y más aún obesidad mórbida tiene un compromiso obstructivo, un compromiso restrictivo. La mecánica respiratoria se puede alterar en las patologías que aquí vamos a citar, algunos de ellos. Podemos tener en un caso de neumotórax, donde hay un colapso pulmonar y observamos el aire, generalmente en la zona apical. Podemos ver entonces ese muñón pulmonar. Se puede observar una mala mecánica en un derrame pleural, en una fractura costal, en una atelectasia por un tapón mucoso o un paciente que tenga algún tipo de proceso expansivo tumoral. También en este gráfico, ¿verdad?, de Kaplan-G es importante observar la zona abdominal. Si mi paciente tiene una distensión gástrica, distensión a nivel intestinal o ascitis, mismo el embarazo, ¿verdad?, al aumentar la presión intraabdominal o aumentar el diámetro, esta capacidad pulmonar, estos volúmenes, va a ser menor. El paciente va a tener una movilización de volúmenes y flujos menor, ¿verdad? En esta imagen se representa una lesión del nervio frénico y la ausencia de movilidad de ese diafragma. Este es un video que veo que no se puede proyectar, en donde se observa la respiración paradojal. Esta paciente no está intubada, esta paciente no tiene, acá está la zona torácica, el miembro superior, está la zona abdominal y hay una depresión abdominal cuando inspira, tiene una respiración básica. Esta es la imagen que representa el material visual. Esto se puede reproducir, pero representa un estudio de radioscopía en un paciente con lesión del diafragma. Sí podemos ver que la cámara gástrica está ascendida porque el diafragma no permite descender en la inspiración debido a la parálisis diafragmática. Entonces este paciente no tiene una buena ventilación basal y hay riesgo de la broncoaspiración recurrente por el reflujo gástrico. Este es un material audiovisual que no puedo proyectar, no puedo pasar, pero les voy a pasar en otro material en donde se explica cómo a través de la radioscopía en un plano lateral no se observa el movimiento de ese. Este es un material también, un video que en otro momento les voy a explicar, pero sí se puede ver. Acá vemos el collarín, el paciente si tiene un collarín, posible lesión medular, y en la inspiración se deprime el tórax y aumenta el diámetro del tórax. El paciente sí está acá, se ve su tubo orotraqueal, está intubado. Esa presión positiva del respirador, ¿verdad? Hay un ligero aumento de la elevación del tórax porque está ventilado, pero posteriormente les paso el material. No se ve esa elevación como fisiológica tiene fisiológicamente general, así como representa ese video. Esto
Estas imágenes es de nuestro libro de Kapanji, en donde vemos, ¿verdad?, que el patrón respiratorio de la mujer predomina costal superior, del varón tórax abdominal, del niño abdominal, del adulto mayor abdominal. Recordar que el adulto mayor, esa zona del cartílago costal se logra consolidar, la compliance torácica es más limitada por la rigidez de la caja torácica y eso también dificulta la mecánica respiratoria del adulto mayor. Este también es un video que no nos permite observar esto simplemente para comparar la desventaja biomecánica del tórax del adulto y el tórax del paciente pediátrico, sobre todo lactante. El tórax del paciente pediátrico tiene tórax en campana, es más aplanado el diafragma, menor es el movimiento de la cúpula. Ellos tienen más desventaja biomecánica justamente por las costillas más horizontalizadas, por la cúpula diafragmática, la forma de la caja torácica, fíjense. Nos permite acá un menor movimiento en asa de banda en comparación al adulto. Por eso los pacientes pediátricos ante una obstrucción respiratoria debe ser inmediata, no tenemos que llegar a la fatiga. La atención es inmediata. Es recordar que la vía aérea superior, en este caso vemos la laringe del paciente pediátrico en comparación al adulto, tiene una forma también de cono, de embudo, donde el diámetro es menor. También en el niño, además de que el diámetro es menor, el tejido, el epitelio tiene un mayor grosor, tiende a una mayor hiperreactividad bronquial, no tanto como el adulto, ¿verdad? Y con esto también comprendemos por qué no se usa el CAF, ¿verdad?, el neumotaponador, para intubar a un pediátrico. Para hablar de biomecánica respiratoria, no podemos dejar de lado la tos, la mecánica de la tos. Es uno de los motivos de derivación al fisioterapeuta trabajar esa higiene bronquial. Y nosotros más que nadie buscamos siempre la autonomía del paciente, la independencia y la actividad voluntaria, no simplemente aspirar y ver la manera de que él pueda toser espontáneamente. Recordar que la tos es un reflejo y también es una actividad voluntaria. Mi paciente, si yo le pido, puede, si está consciente, vas a toser, pero en algunos casos, por algún motivo, no podemos generar la tos y acudimos al reflejo de la tos. A un reflejo que hacemos de manera manual o con la sonda de aspiración. Recordar que la tos tiene una función de defensa ante acúmulo de secreciones. Y en la expiración forzada es donde se generan altos flujos. Si mi paciente no tiene expiración forzada, no quiere hacer el esfuerzo, no va a generar ese flujo. La tos se puede generar ante varios estímulos. Dijimos que puede ser reflejo o voluntario. A nivel eléctrico, ¿cómo yo puedo estimular? Entre las concentraciones de iones y de la osmolaridad de la capa a nivel de los mocos. Bueno, acá eléctrico se refiere a los iones, a las sustancias de sodio, potasio, que nosotros desde la kinesiología podemos aplicar con la humidificación. La humidificación o la humidificación con algún tipo de solución hipertónica, por ejemplo. Si voy a requerir algún tipo de fármaco, bueno, con indicación médica, esto se puede estimular, favorecer para facilitar la eliminación de secreciones. Sin embargo, también ante altas o bajas concentraciones de estos iones se puede generar el estímulo de la tos. A nivel mecánico, un cuerpo extraño que el paciente aspira, broncoaspira, va a toser, o nuestro mismo catéter. Ante alguna sustancia que genere la tos,
irrita esa vía aérea y como mecanismo de defensa el paciente tose. También ante sustancias químicas, aspiración de algún tipo de estas sustancias químicas, o cuando hay un cambio en el pH a nivel del organismo, se puede estimular la tos. Para que mi tos sea funcional o se pueda generar, tenemos que tener en cuenta que la tos es un mecanismo no solamente voluntario, es un mecanismo reflejo en donde actúan varios componentes del sistema nervioso central, así como el sistema nervioso periférico. Y estos son algunos de los componentes. Y vamos a resaltar específicamente la zona de la corteza cerebral donde se genera ese mecanismo también de la tos. Recordemos que la mecánica respiratoria, el tiempo que yo inspiro, expiro y hago apnea, se controla a nivel central y periférico con los quimiorreceptores. Esta zona de la corteza cerebral actúa como un mecanismo efector, estimulando justamente la parte muscular, la glotis, el cierre glotis y la tos propiamente. La tos tiene 3 fases. Estas son las fases que nosotros como fisioterapeutas tenemos que analizar y ver en qué fase necesita la ayuda o la asistencia. No puede inspirar, mi paciente no tiene buena musculatura inspiratoria, no tiene buen cierre glótico, no puede expandir por un atrapamiento aéreo o tiene un trauma en el tórax. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer y mejorar esta primera fase de la inspiración? El segundo o la segunda fase, que ya más bien es una fase de cierre glótico principalmente, en donde sí es importante el componente neurológico del paciente, porque con mecanismos kinésicos, mecánicos o instrumental, esta fase de compresión es difícil abordar. Si no tiene buen cierre de glotis, si tiene un compromiso vulvar mi paciente, músculos glosofaringeo, a nivel cuerdas vocales, laringeo recurrente, esta fase va a estar comprometida. Y los músculos expiratorios también están presentes porque es una fase justamente de apnea, esa fase central de la tos. La última fase, que es la fase ya de expulsión de las secreciones, necesitamos un compromiso neurológico presente, esa apertura brusca de la glotis tiene que estar presente y la contracción de la musculatura abdominal, sobre todo para hacer esa expiración forzada. Estas son imágenes que le ven otro material, pero son de maniobras kinésicas ante una alteración en la y la expansión. Entonces con esto finalizo este primer material. Si tienen alguna pregunta, estaré atenta a los comentarios del chat.